Hola jóvenes estudiantes de segundo año de secundaria, les habla el profesor Pedro Augusto Chumpitaz. Esta semana vamos a continuar con el tema de regla de 3 simple y regla de 3 compuesta, ¿ya? Vamos a empezar, pero lo vamos a reforzar con ejemplo. Bien, entonces, con respecto a la regla de 3 simple, tenemos de dos tipos: la regla de 3 simple directa y la regla de 3 simple inversa. ¿A qué se deberá? ¿A qué se deberá ese nombre de directa inversa? En un tema anterior hemos trabajado la proporcionalidad directa. Se decía que dos magnitudes eran proporcionales cuando una de ellas incrementaba. Esto hacía que la otra magnitud también incremente. Y también sucedía lo contrario, ¿no? Si una magnitud comenzaba a disminuir, hacía que la otra magnitud también disminuya. A eso se le llama que están relacionadas proporcionalmente en forma directa. Bien, y entonces lo contrario sería la proporcionalidad inversa. Entonces, ¿qué significa la proporcionalidad inversa? Cuando una magnitud se relaciona con otra magnitud, ya, pero la primera, si comienza a aumentar, esto influye en la segunda, hace que la segunda, en vez de que aumente, la segunda magnitud comienza a disminuir. Y también sucede lo contrario: si la primera magnitud comienza a disminuir, entonces la segunda magnitud comenzará a aumentar, ¿ya? O sea, se relacionan inversamente proporcional. Una disminuye, la otra aumenta. Bien, en cambio la directa, ambas. Si una aumenta, la otra también aumenta. Si esta disminuye, la otra también disminuye, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar estas ideas de directa e inversa en la resolución de problemas. Veamos el primer problema. Dice: sabiendo que un auto ha recorrido 850 kilómetros en 25 horas, ¿cuántos kilómetros hubiese recorrido en 30 horas si mantiene la misma velocidad? Entonces, si un auto mantiene su misma velocidad, no acelera, entonces, ¿qué va a pasar? Siempre va a avanzar los mismos tramos, la misma distancia, en un mismo determinado tiempo. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la velocidad nunca cambió. A ver, profesor, pónganos un ejemplo. Si supongamos que este auto viaja a 40 kilómetros por hora, entonces dice 40 kilómetros por hora, que dice que en una hora recorre 40 kilómetros. Si pasa otra hora, otros 40 kilómetros. Si pasa otra hora, otros 40 kilómetros. ¿Por qué? Porque su velocidad dice que es 40 kilómetros por hora. Y si mantiene esta misma velocidad, siempre en el mismo tiempo recorrerá esa misma distancia, ese mismo espacio. Entonces, en este problema nos dicen que el auto en 25 horas ha recorrido 850 kilómetros. La pregunta es: ¿cuánto hubiese recorrido si fueran 30 kilómetros? Entonces, ¿cómo vamos a resolver? De esta manera. Vamos a poner aquí, en la parte de abajo, vamos a poner dos barras. Profesor, ¿por qué dos barras? Ya. Se coloca una barrita para cada magnitud. En este caso, dice: sabiendo que un auto ha recorrido 850 kilómetros en 25 horas, ahí están relacionadas las dos magnitudes. Una de ellas es la cantidad de kilómetros que recorre. Entonces la primera magnitud sería los kilómetros que recorre el auto, kilómetros. Y la otra magnitud sería en 25 horas. 25 horas vendría a ser el tiempo, ¿no? Horas. ¿Ya? Dice que 25 horas le corresponden 850 kilómetros. Entonces, una vez que ya están identificadas las dos magnitudes, que en este caso son kilómetros y horas, vamos a identificar qué tipo de proporcionalidad existen entre estas magnitudes. ¿Cómo es eso? A ver, vamos a ver acá. A ver, dice kilómetros y horas. Entonces, comenzamos a relacionar y decimos lo siguiente: si el auto quisiera recorrer más kilómetros, o sea, si yo quisiera que los kilómetros aumenten, entonces necesito tener más horas desplazando. Entonces quiere decir que si yo necesito recorrer más kilómetros, entonces requiero de más horas. Ahí está la relación del tipo directa.
Porque mientras que una de ellas comience a incrementar, esto involucra a que la segunda también comience a incrementar. Y la idea contraria también sería lo mismo, ¿no? Mira acá, mira. Si cantidad de kilómetros yo quiero que disminuya, es decir, quiero recorrer pocos kilómetros nada más, entonces no tengo que mi tiempo aumentarlo, sino que el tiempo tendría que disminuir. Entonces ahí se está cumpliendo la proporcionalidad directa, en el sentido de que mientras una está disminuyendo, la otra también está disminuyendo. Veamos entonces, una vez que ya está identificado, se podría decir que hemos identificado que la magnitud kilómetros y la magnitud horas están relacionadas de manera directa, son directamente proporcionales. En la parte de aquí, como nexo, como relación, vamos a poner dp, indicando que son directamente proporcionales las magnitudes. dp. ¿Ya? Entonces, hacemos un pequeño repaso. Se lee el problema, se identifica las magnitudes y luego se identifica qué tipo de relación existe entre la primera y la segunda magnitud. Bien, una vez que ya está identificado, ahora sí comenzamos a colocar los datos que nos dicen, ¿no? Dice, sabiendo que un auto ha recorrido 850 kilómetros, entonces aquí abajito de kilómetros pondremos 850 en 25 horas. 25 horas. ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros? Entonces, aquí la incógnita es, ¿no?, la cantidad de kilómetros, vamos a poner una X, hubiese recorrido en 30 horas. En 30 horas, si mantiene la misma velocidad, que te indicaba que la velocidad no ha cambiado, mantiene la misma velocidad. Bien, una vez que ya está colocado tus datos, vamos a identificar lo siguiente. Cuando se trata de dos magnitudes directamente proporcionales, la multiplicación en aspa es constante. Eso quiere decir que si yo multiplico 850 por 30, me tiene que dar el mismo resultado que multiplicar x por 25. Repito, cuando son directamente proporcionales, las magnitudes cuando se multiplican en aspa forman productos constantes. ¿Ya? Es decir, si yo multiplico 850 por 30, me tiene que dar el mismo resultado que multiplicar ese valor desconocido por 25. Entonces es ahí donde nace una ecuación bastante sencilla. La ecuación sería la siguiente. ¿Cuál es la ecuación? ¿No? Hemos dicho, 850 se multiplica por 30. 850 se multiplica por 30. Y eso tiene que salir el mismo resultado de multiplicar x por 25. Y lo vamos a poner aquí. X por 25. Entonces aquí lo que puedes hacer es 850 entre 25. Vamos a sacar la 25ava. La 25ava de 25 es 1 y la 25ava de 850 es 34. Entonces, en este lado nos ha quedado 34 multiplicado por 30. Y en el otro lado solamente nos ha quedado x por 1, que vendría a ser el mismo x. Solamente nos queda multiplicar 34 por 30. A ver, multiplicamos por 3, 34 por 3. 3 por 4 es 12. Y 3 por 3 es 9, más 1, 10. Ahí está. Y le aumentamos un cerito. Entonces sería 34 por 30, sería 1020. Y esto es igual a x. Entonces, vamos a ver qué significa esta x, ¿no? Aquí la pregunta era, ¿cuántos kilómetros hubiese recorrido en 30 horas? Eso quiere decir que este auto, si hubiese tenido 30 horas así desplazándose sin detenerse, entonces hubiese recorrido 1020 kilómetros. Esa sería la respuesta. Entonces ponemos acá, respuesta, hubiese recorrido 1020 kilómetros. 1020 kilómetros. Ahí. ¿Bien? Entonces, espero se haya entendido el primer ejemplo utilizando la regla de 3 simple directa.
¿Y por qué se utilizó directa? Porque las magnitudes eran directamente proporcionales. Y si las magnitudes son directamente proporcionales, el producto en aspa es una constante. O sea, multiplicando en aspa es una constante. Pasemos al siguiente problema. En el siguiente problema nos dice, un grupo de 16 trabajadores pueden terminar una obra en 72 días. ¿En cuántos días hubiesen terminado si fueran 24 trabajadores? A ver. Entonces, una vez que ya está hecha la lectura, hay que identificar las magnitudes. ¿Bien? Y esas magnitudes las vamos a colocar aquí abajito del problema en dos barritas, solamente para que se vea ordenado nuestro trabajo. ¿Ya? Dice, un grupo de 16 trabajadores. Entonces, una de las magnitudes va a ser el número de trabajadores. ¿Ya? Vamos a poner aquí, número de trabajadores. Ahí está. Entonces, esa sería la primera magnitud, número de trabajadores. Y dice, pueden terminar una obra en 72 días. Entonces, la otra magnitud sería el número de días. ¿Ya? Son las dos magnitudes que están relacionando. Número de trabajadores y número de días. Entonces, respetando los procesos del ejercicio anterior, así sea directa o sea inversa, los procedimientos se van respetando y decimos, tengo que identificar qué tipo de relación hay entre el número de trabajadores y número de días. Aquí la incógnita va a ser, ¿serán directamente proporcionales o serán inversamente proporcionales? ¿Cómo respondemos a esa pregunta? De la siguiente manera. Tú mismo te autopreguntas y dices, ¿qué pasaría si yo contrato más trabajadores? Soy el contratista, ¿ya? Contrato más, vengan más personas a trabajar. Entonces, la obra que yo tenía pensada hacer en una cantidad de días, ahora que han venido más trabajadores, ¿qué va a pasar con el número de días? ¿Mi obra demorará más días porque han venido más gente a trabajar? ¿O mi obra demorará menos días porque han venido más gente a apoyarme? ¿Cuál sería la respuesta? Obviamente, ¿no? Si nosotros aumentamos el número de trabajadores, más personas trabajando, ¿qué va a pasar con el número de días? Van a disminuir. ¿Por qué? Va a haber más manos, ¿no? Más manos apoyando, más personas apoyando. Entonces, lo que estaba planificado, por ejemplo, para 20 días, ha venido más gente. Ya, lo hacemos quizás en 18, 15 días, hasta 10 días, dependiendo cuántas personas más han venido a apoyarnos. Y el caso contrario sería lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasaría si por X motivos mis trabajadores deciden renunciar y mis trabajadores, los que yo tenía, disminuyeron mis trabajadores? Entonces me preocupo, ¿no? Porque si yo ya me he comprometido a entregar una obra en una cierta cantidad de días y no están todos mis trabajadores, la obra se va a extender en más días. Lo que pasa es que tengo menos trabajadores. Entonces, si tengo menos trabajadores, voy a necesitar más días para terminar la misma obra. Entonces, es bastante obvio decir que si mientras una de ellas está aumentando y la otra disminuye, entonces la relación es inversa, la relación entre esas dos magnitudes. Por lo tanto, decimos, estas magnitudes son inversamente proporcionales. ¿Ya? Eso es importante, encontrar el tipo de relación que existe entre las magnitudes. Una vez que ya está reconocidas las magnitudes y reconocido el tipo de relación que existen entre ellas, vamos a llenar los datos. Recién se llenan los datos. A ver, profesor, un grupo de 16 trabajadores. Un grupo de 16 trabajadores. Pueden terminar una obra en 72 días. En 72 días. Ahí está. Ahora nos preguntan, ¿en cuántos días? No me preguntan cuántos trabajadores, sino aquí estuviera la X, ¿no? Me preguntan, ¿cuántos días? Entonces la incógnita va a estar ahí. ¿En cuántos días hubiese terminado si fueran 24 trabajadores? Si fueran 24 trabajadores. Ahí está. Entonces,
Estoy observando que eran 16 trabajadores y ellos lo hacían en 72 días, pero ahora han venido 24 trabajadores. Entonces, antes de saber la respuesta, yo puedo decir lo siguiente. Si se están aumentando los trabajadores, entonces quiere decir que el número de días va a disminuir, quizás sale 65, 60, 50. Eso ya la matemática nos va a decir, las operaciones nos van a decir cuánto es. Pero ya previamente yo puedo ir suponiendo de que como los trabajadores han aumentado, entonces el número de días va a disminuir porque son inversamente proporcionales. Ahora viene la parte clave. Si tú descubriste que son inversamente proporcionales, entonces cuando son inversas, la constante no se obtiene multiplicando en aspa, sino que la constante se obtiene multiplicando frente a frente. Eso es importante entonces, ¿ya? Profesor, ¿por qué acaba de decir que es importante? Porque si nosotros previamente no hemos descubierto qué tipo de proporcionalidad existe, no vamos a querer pretender resolver este ejercicio con aspa, porque estos no son directamente proporcionales, son inversamente. O tampoco, profesor, ¿qué pasaría si yo multiplico aquí de frente? Estarías induciendo, diciendo que estas magnitudes son inversas. Por eso es importantísima esta parte de reconocer qué tipo de relación existen. Si ya descubrimos que son inversas, entonces lo que voy a hacer es la multiplicación frente a frente. Y esa multiplicación arroja siempre productos constantes. ¿Qué significa eso, profesor? Que ya no voy a multiplicar 16 por x, sino que vamos a multiplicar ahora. ¿Qué vamos a decir acá? ¿Qué vamos a multiplicar ahora? Vamos a multiplicar frente a frente. Es decir, el 16 se va a multiplicar por 72 y ese resultado tiene que ser igual a la multiplicación de 24 por x. 16 por 72, 24 por x. Ya está. Bien, y obviamente que aquí se puede simplificar. Ahora el otro camino es, ¿qué cosa? Multiplico 16 por 72, saco el resultado y divido entre 24. Es el camino, ¿no?, que cualquiera lo puede hacer, siempre y cuando seas muy hábil en las multiplicaciones o tengas una calculadora. O bueno, no está tan complicado tampoco. El otro camino es simplificar. Por ejemplo, 72 y 24, ambos son simplificables, es decir, 24 tiene 24ava, su 24ava es 1, y el 72 es 24 por 3, es decir, al simplificar 72 entre 24 va a quedar 3. Quiere decir que en este lado solamente ha quedado 16 multiplicado por 3, y en el otro lado solamente nos ha quedado 1 por x, y 1 por x es x, y 16 por 3 es 48. 48 igual a x. Ya está. ¿Y qué significa ese 48? 48 era x y x era el número de días. Significa que si los obreros fueran 24, entonces ya no vamos a terminar la obra en 72 días, sino que la vamos a terminar en 48 días. Entonces se está cumpliendo, ¿qué cosa? Que si aumentaron los obreros o los trabajadores, han disminuido el número de días. Entonces, respuesta sería 48 días. Eso es, ¿ya? Y ahora vamos a pasar a la regla de 3 compuesta. La regla de 3 compuesta es la combinación, se podría decir, de magnitudes que están relacionadas, algunas de manera directa, otras de manera inversa. Si ustedes pueden darse cuenta, en estos problemas se han utilizado dos magnitudes se están relacionando. Acá también dos magnitudes se están relacionando. Es por ello que se llama regla de 3 simple, ya sea directa o ya sea inversa. Y si alguien por ahí se dice, profesor, ¿por qué se nombra regla de 3? ¿Por qué? Lo que pasa que a partir de 3 datos conocidos, tú vas a poder encontrar un cuarto dato desconocido. Y acá también se cumple, tengo 3 datos conocidos, voy a poder encontrar un cuarto dato. Por eso es la regla de 3, simple
ya sea directa o inversa. Pero pasemos ahora a la regla de 3 compuesta. La regla de 3 compuesta ya no solamente va a relacionar dos magnitudes, sino que va a relacionar de 3 a más. Pueden haber 3, 4, 5, 6 las magnitudes dependiendo del tipo de problema. Vamos a leerlo, ¿ya? Y vamos a resolverlo. Dice, un grupo de 30 obreros pueden construir 600 metros de pared en 15 días, trabajando 6 horas al día. ¿En cuántos días terminarían de construir 900 metros de pared si fueran 50 obreros trabajando 9 horas diarias? Entonces quiere decir que el problema ahora ya no está relacionando solo dos magnitudes. A simple vista hay más de dos. Identifiquemos las magnitudes. A ver, dice, un grupo de 30 obreros. Entonces, primera magnitud, número de obreros. Pueden construir 600 metros de pared. La cantidad de pared, los metros de pared, es otra magnitud. Llevan 2 en 15 días. Ya van 3 magnitudes. Trabajando 6 horas al día. Es la cuarta magnitud. Entonces, en ese problema vamos a encontrar 4 magnitudes. Vamos a ponerlas aquí, ¿ya? Primera, segunda, tercera y cuarta magnitud. ¿Y quiénes son esas magnitudes, profesor? Son un grupo de 30 obreros. Entonces, la primera magnitud es número de obreros, ¿ya? Número de obreros. La segunda magnitud es, pueden construir 600 metros de pared. A eso le vamos a llamar pared. ¿Ya? En realidad es los metros de pared, solamente para reconocerlo, para identificarlo. De pared en 15 días, entonces la cantidad de días, número de días. Y dice horas al día, horas diarias. ¿Ya? Vamos a poner aquí horas diarias. ¿Ya? Horas diarias. ¿Cómo es eso, profesor? Explícame las horas diarias. Lo que pasa es que ustedes deben haber escuchado que dicen, ¿no? Yo trabajo 8 de la mañana y termino a 2 de la tarde. Entonces, ¿cuántas horas he trabajado? ¿Está bien? O dicen, debes trabajar tus 8 horas al día. Pero hay personas, los vendedores dicen, yo trabajo 12 horas al día, yo trabajo 16 horas al día. Entonces, significa que del día de las 24 horas toman gran parte de las horas de ese día para dedicarse a trabajar. ¿Ya? Bien, entonces, una vez que ya están identificadas las magnitudes, ¿ya? Es el mismo proceso que los ejemplos anteriores, se identificaron las magnitudes, ahora viene el momento de identificar el tipo de relación. A ver, decimos, lo vamos a hacer rápido, ¿ya? Dice, número de obreros con pared. Si yo tengo pocos obreros, entonces la pared que voy a construir también va a ser poca, ¿ya? En cuestión de metros, si son pocos trabajadores, pocos metros también avanzaré. En cambio, si tengo gran cantidad de trabajadores, también haré gran cantidad de pared. O sea que el número de obreros y la cantidad de pared que yo haga o que se construya son directamente proporcionales, porque al aumentar uno, eso involucra que el otro también aumente. Entonces, quiere decir que aquí número de obreros con pared son directamente proporcionales. Acabo de explicarlo porque si uno aumenta, el otro también aumenta. Ahora te haces la pregunta entre pared y días. Entre pared y días. Entonces, a ver, ¿cómo relacionamos esto? Dice, si yo quiero hacer bastantes metros de pared, ¿qué necesito? ¿Más días o menos días? Entonces creo que la respuesta es directa, ¿no? Si quiero bastantes metros de pared, esto implicará bastantes días de trabajo. Quiero poquitos metros de pared, pocos días de trabajo. Entonces, pared con días también son directamente proporcionales. Y ahora viene la última. Y esta te vas a acordar porque hay varios problemas que relacionan este tipo de magnitudes. Te tienes que acordar. Dice, días con horas diarias. Para que se entienda mejor, vamos a relacionar primero horas diarias con días. Horas diarias con días. Te has puesto a preguntar, tú dices, ¿no? Tengo que hacer un trabajo. Me han dicho que lo tengo que hacer en 5 días. Pero si yo
me amanezco desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde trabajando, esto va a hacer ¿qué cosa? Que la cantidad de días va a disminuir, ¿no? En cambio, si yo dices, ¿sabes qué? Tienes 5 días para hacerlo, pero me levanto a las 10 de la mañana, comienzo a trabajar y dejo de trabajar a la 1 de la tarde, no voy a poder terminar en esos 5 días. ¿Qué significa? Que si yo aumento las horas diarias de trabajo, hago más horas en el día, trabajando más horas en mi día, esto hará que lo haga en menos días. Si aumento mis horas de trabajo, disminuyo mis días de trabajo. En cambio, si disminuyo mis horas de trabajo, esto va a hacer que mis días de trabajo aumenten, ¿ya? Entonces, si las horas diarias las aumento, trabajo más horas al día, esto hace que los días disminuyan. Entonces, la relación entre horas diarias y días es inversamente proporcional. Y te digo que este tipo de relación en problemas que vamos a resolver más adelante es bastante presente, ¿ya? Entonces, para que te recuerdes, días con horas diarias son inversamente proporcionales. Y ahora, una vez que ya está identificada las magnitudes y están identificadas el tipo de relación, llegó el momento de colocar los datos. Dice, un grupo de 30 obreros 30, pueden construir 600 metros de pared, cantidad de pared 600 metros, en 15 días, esto lo pueden hacer en 15 días, trabajando 6 horas al día. 6 horas al día. Ahora pasemos a la pregunta. ¿En cuántos días? No me preguntan cuántos obreros, no me dicen cuánta pared, no me dicen cuántas horas diarias, sino me dicen en cuántos días. Por lo tanto, la incógnita va a estar ahí. ¿En cuántos días terminarían de construir 900 metros de pared? Ahora la pared que era 600, ahora va a ser 900 metros de pared. Si fueran 50 obreros, ya no van a ser 30 obreros, sino que ahora van a ser 50 obreros. Trabajando 9 horas diarias. Ya no van a trabajar 6 horas diarias, sino que van a trabajar 9 horas diarias. Y yo me imagino los que están atentos ahí estarán preguntando al profesor, ¿y ahora qué hacemos? Ya tenemos 4 magnitudes, ¿qué hacemos? ¿Está bien? Y por ahí algunos ya tendrán la respuesta también en su cabecita, ¿no? ¿Qué cosa? Que si yo encuentro que es directa, tengo que multiplicar en aspa. Y si encuentro que es inversa, tengo que multiplicar de frente. Esa es la regla fundamental, la que tiene que estar en tu cabecita ahí. Por lo tanto, si observas que aquí es directamente proporcional, directamente se multiplica en cruzado. Entonces quiere decir que el 30 por 900 y el 50 por 600. Profesor, otra directa. Entonces, si es otra directa, vuelves a multiplicar en cruzado. Pero acá hay una inversa, profesor. Y si hay una inversa, significa que tengo que multiplicar de frente. Esa vendría a ser la regla. Por eso es importantísimo reconocer la directa, la inversa y de cómo se multiplica. Bien, aspa de frente. Y ahora, profesor, simple. Agarra uno de los números como si fueras a empezar con una especie de hilo que vas a tirar así. Igualito. A ver, ¿qué vamos a hacer? 30 con 900, profesor. 30 se multiplica, sigue la flechita. ¿Con quién? Con 900. Ya, 30 con 900, profesor. De aquí sube. Claro, tienes que seguir la flechita. Mira, 30 por 900 y ahora sube 900 por 15. Y ese 15 por 6, profesor. Ya, y ese 15 por 6. Entonces, eso es lo que se está multiplicando. 30 por 900 por 15 por 6. Y esto es igual, ¿ya? Esto es igual a la otra multiplicación. ¿Qué multiplicación, profesor? Si aquí empezaste por 30, ahora te toca empezar por 50. Sería 50 por 600. Sería 50 por 600. Ya está, 50 por 600. Por X. Por X. Y el X se termina multiplicando con 9. Ahí está. Espero que se haya entendido entonces siguiendo la flechita, ¿no? 30 por 900 por 15 por 6
30 por 900 por 15 por 6 es igual a 50 por 600 por x por 9. 50 por 600 por x por 9. Y aquí es donde tienes que ser un maestro en simplificación. Por ejemplo, profesor, ya lo vi, el 900 y el 600. Ambos tienen 300. Suena un poco raro, ¿no? Pero ambos se pueden dividir entre 300. Si yo 900 lo simplifico entre 300, me queda 3. Y si al 600 le simplifico entre 300, me queda 2. ¿Qué más podemos simplificar? ¿Ya? Por ejemplo, a ver, el 50 y el 30 tienen décima los dos. La décima del 30 es 3 y la décima del 50 es 5. Ya está. Pero todavía se puede seguir. Por ejemplo, el 5 y el 15. El 5 y el 15. El 5 tiene quinta. Quinta 1 desapareció. Y el 15 también tiene quinta. Su quinta es 3. Ya está. Solamente está quedando el 9 aquí. Pero 9 es 3 por 3. Entonces fíjate lo que voy a hacer. Mira. Si acá dice 3, porque ha quedado un 3, y acá dice 3, y acá hay otro 3, pero solamente voy a tomar ese 3 y ese 3. 3 por 3 es 9. Entonces se va con este 9 que está acá. Y nos ha quedado un 2 ahí. Un 2 nos ha quedado, un 2. Pero buscamos un numerito acá que se pueda simplificar entre 2. Es el 6. El 6 al simplificarle entre 2 queda 3. Y el 2 al simplificarle entre 2 queda 1. Conclusión. Hemos hecho una simplificación, pero así severa, ¿no? ¿Ya? Para evitar la multiplicación. Entonces, ¿qué nos ha quedado? Ya no está este 3, ya no está este 3, sí está este 3 y sí está este 3. O sea, solamente ha quedado 3 por 3. Ha quedado solamente 9. Esto es igual. ¿Y en este lado qué ha quedado? El 50 se simplificó todo, 600 se simplificó todo, el 9 desapareció, solamente quedó el x. Significa que ya hemos resuelto el problema. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa era x? ¿Qué cosa era? La cantidad de días. Quiere decir que si nosotros queremos ya dar la respuesta y comprenderla, diríamos lo siguiente. Si la persona, el empleador, contrata 50 obreros y si la pared fuera de 900 metros y si los trabajadores tendrían que laborar 9 horas diarias, entonces necesitarían 9 días para entregar la obra. ¿Está bien? Entonces, esa sería la respuesta. La respuesta sería que en 9 días se termina toda esa obra y ya se entrega, ¿no? Bien, entonces, ¿de qué es importante manejar esto de la regla de 3? Es muy importante porque tiene muchísimas aplicaciones en la vida cotidiana. Aplicaciones comerciales, aplicaciones en su casa, en sus tiempos, para manejar sus espacios, sus tiempos, ¿ya? Entonces, esta es la parte teórica y lo vamos a complementar con ejercicios y ya nos estamos viendo en nuestra clase en vivo que vamos a tener nuestra conexión. Un saludo, un abrazo, cuídense mucho.